Ok, entonces bueno, vamos a empezar. Hoy es domingo, junio 19. Domingo, junio 19. Vamos a empezar nuestro servicio del día de hoy, de junio. Y hay que seguir echando ganas, hay que seguir siendo fieles, ¿verdad? Hay que seguir leyendo la Biblia, orando. Y acuérdense de orar por las peticiones que estamos orando, ¿verdad? Y acuérdense de la salud, de lo demás, del trabajo. Y hay que seguir echándole ganas, hay que seguir orando por Javier, por su familia, por Copala, ¿verdad? Y por los que están allá y por los que están acá. Hay que seguir orando por ellos y hay que seguir caminando para adelante. Ya estamos ya vamos a entrar a ¿cómo se llama? Al verano, ¿no? ¿Cuándo entramos? El 24. Sí, ya vamos a entrar en verano entonces y luego ya viene julio. Entonces los meses se van rápido, cuando menos se acuerden, pues ya va a ir saliendo el año, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar estos días también para repartir un folleto por ahí y hay que seguir adelante, ¿ok? Entonces vamos a orar para empezar nuestro servicio del día de hoy. Órale. Gracias, Señor, por dejarnos vivir un día más. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí a escuchar tu palabra. Gracias por darnos poder dormirnos. Gracias por darnos una fiesta especial para nuestra familia. Escuchar tu palabra, aprendiendo tu palabra. Señor, te pedimos por todo que cada uno de los que estamos aquí, que nos cuide nuestra salud, que nos cuide, Señor, cuando nos regresemos a nuestras casas. Señor, también te pedimos por nuestros papás, te pedimos por todas las necesidades de los que ocupamos, los que ocupan mi hermano, los que ocupan mis papás. Te pedimos, Señor, por todos mi hermano y por todos los que están ahí reunidos, que los cuides, que les cuides la salud, que les cuides cuando van a trabajar. Te pedimos por los de Copala, los que están allá en el pueblo, los que están aquí. Señor, cuídales su salud, cuida, te pedimos por Javier, por César y por todos los que se están durmiendo ya a escuchar tu palabra, a leer tu palabra. Señor, cuídales su familia, cuídales su salud, cuídales cuando salgan a trabajar y que regresen con bien. También te pedimos por las personas que son del pueblo, las que están aquí. Y te pedimos por las personas enfermas, Señor, visita al pueblo y la iglesia para que pronto puedan salir de ahí, Señor, si es tu voluntad. Señor, damos gracias por todos los trabajos que hemos hecho y lo que vamos a hacer, que todo nos salga bien, que todo esté bien para las personas y bien para nosotros. Señor, que estés tú aquí a través de tu palabra, que estés con nosotros, que todo lo que salga aquí, que sea para bien de nosotros. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahí quedó entonces la oración para que el Señor esté aquí con nosotros. Y bueno, entonces ahora vamos a tener un himno y vamos a ponernos de pie y todos cantando, ¿ok? Todos cantando. Todos cantando. Hay una fuente sin igual. Aquí en mi lo tengo en el último. Hay una fuente sin igual. Tiene el número 1. Todos fuerte, ¿eh? Que se oiga lejos.
entonces bien cantado y bien tocado. Y vamos a seguir adelante. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y vamos a ver quién tiene versículos. Versículos, a ver. Versículos, porque cada vez, hay veces que ya se les empiezan a olvidar. No, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ahí está, ¿verdad? Les digo que hay veces que, para lo bueno, hay veces que la carne de uno no muy bien quiere, ¿verdad? Entonces, ahí está, Apocalipsis, ¿qué? 1:6. 1:6, ¿verdad? Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ok, a ver, ¿alguien más? Salmos 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Salmos 91:14. Salmos 91:14, ¿verdad? Ahí está. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Salmo 91. A ver, ¿alguien más? Colosenses, ¿qué? Colosenses 3:20. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Seguir adelante. Y ya no se nos olvida nada. Bueno, no se nos olvida nada. Y vamos a pasar con la predicación. ¿Ya? Así se oye bien. A ver. ¿Ya? Bueno, pues, gracias por estar aquí con nosotros, por haber acompañado a otro servicio. Gracias por estar aquí. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo mal gastado, porque siempre es una bendición estar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y pues, el tema de hoy se llama la vid y los pámpanos. El tema de hoy se llama la vid y los pámpanos. Y el texto que vamos a estar viendo hoy va a ser Juan 15, 1 al 11. Juan 15, 1 al 11, cuando lo tengan, digan amén. Juan 15, 1 al 11, cuando lo tengan, digan amén. Juan 15, 1 al 11, cuando tengan, digan amén. Amén. El tema de hoy se llama la vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos. Y para ver esto, nuestro texto de hoy en día va a ser Juan 15, 1 al 11, que dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Amén. Aquí nuestro tema, como ya les dije, se llama la vid y los pámpanos. Una cosa que miramos en este capítulo cuando estábamos leyendo es que Cristo menciona la palabra permanecer. O sea, menciona mucho esa palabra de permanecer. Y esa palabra permanecer, podemos mirar que la encontramos 8 veces en estos versículos que usamos. O sea, la razón por que hallamos que esa palabra que Cristo usó, permanecer 8 veces, es porque Cristo quería enfatizar esa palabra, o sea, ese punto de permanecer en Él y Él en nosotros. O sea, por eso usó esa palabra que permanecer en mí y yo en ustedes y todo eso. O sea, porque Cristo quería enfatizar ese punto de permanecer. Quería enfatizar, atraer atención a ese punto de permanecer en Él y Él en nosotros. Por eso miramos que la palabra la podemos encontrar permanecer 8 veces en estos versículos, porque Cristo quería enfatizar ese punto de permanecer. O sea, porque Cristo, Él está en nosotros. Él mora y permanece en nosotros si es que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Si ya hemos hecho eso, entonces ya Cristo está en nosotros. Él ya mora en nosotros, Él permanece en nosotros. Si es que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, entonces sí, Cristo viene a morar en nosotros y permanece en nosotros. Vayamos a Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, cuando entienden, amén. Ya Cristo, después de haber aceptado a Él en nuestro corazón, ya permanece, ya mora en nosotros. Apocalipsis 3:20, cuando entienden, amén. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez más, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, aquí Cristo, como le estaba diciendo, que Cristo, Él está a la puerta y llama. Y cuando nosotros abremos esa puerta en nuestro corazón, de invitarlo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ya Él mora en nosotros y ya está en nosotros. Por eso Cristo dijo que Él permanece en nosotros. Y también nosotros debemos de permanecer en Él. Vayamos para atrás en nuestro texto. Para atrás en nuestro texto al 15. Como en 4:8, que, permanecer en mí y yo en vosotros. Ahí Cristo les dice a sus discípulos, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo permanece en nosotros. Aquí Cristo les dice a sus discípulos, ustedes tienen que permanecer en mí. Eso es lo que le dijo Cristo a sus discípulos aquí en estos pasajes, en estos versículos. Y ahora, ¿pero qué es permanecer en Cristo? Esa es una pregunta. Hablamos de que debemos de nosotros como cristianos permanecer en Cristo, pero ¿qué es permanecer en Cristo? Hablamos de que nosotros debemos de permanecer en Cristo, pero ¿qué es eso? Y también otra pregunta, ¿qué son los beneficios de permanecer en Cristo? Esas son 2 preguntas que una persona quizás va a preguntar. Pregunta, ¿qué es permanecer en Cristo? Y luego, ¿qué son los beneficios de permanecer en Cristo? Esas son 2 preguntas que las personas quizás preguntan. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Y qué son los beneficios si permanezco en Cristo? De permanecer en Cristo. Y para contestarle la primera pregunta de que, ¿qué es permanecer en Cristo? Bueno, permanecer en Cristo es tener comunión con Él, orar a Él, obedecerle a Él y todo eso. Eso es permanecer en Cristo, de tener esa comunión con Él, de orarle a Él, de leer su palabra, de obedecerle a Él.
O sea, eso es lo que permanecer en Cristo, que usted tenga esa relación, esa comunión con Cristo, que siempre le estás hablando, o sea, por medio de la oración, y luego lees su palabra para que Él te pueda hablar a través de su palabra. O sea, nosotros hablamos a Dios por medio de la oración y Dios nos habla por medio de su palabra. Y por eso es importante, y eso es lo que es permanecer en Cristo, de tener esa comunión con Él. Tener esa comunión de orar, de obedecerle a Él y todo eso. Y eso es permanecer en Cristo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y qué son los beneficios de eso? ¿Qué son los beneficios de hacer todo eso, de permanecer en Cristo? ¿Qué son los beneficios de todo eso? Bueno, eso es lo que vamos a mirar hoy en día. Primeramente es permanecer en Él, o sea, en Cristo, hace nuestras oraciones eficaces. Ese es el primer punto. O sea, lo que vamos a estar mirando. So, la persona preguntó, ¿qué son los beneficios de permanecer en Cristo? Bueno, primeramente es que permanecer en Él hace que nuestras oraciones sean eficaces. O sea, leemos el versículo 7. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una vez más, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Cristo, o sea, hace que nuestras oraciones sean eficaces. O sea, permanecer es el secreto de la vida de oración de éxito. O sea, permanecer en Cristo es el secreto de esa vida de oración de éxito. Y ahorita voy a explicar un poquito más. Porque por cuanto más cerca permanecemos del Señor, tanto más aprendemos a pensar sus pensamientos en pos de Él. O sea, lo más cerca que estemos con el Señor, o sea, aprendemos cómo pensar como Él. ¿Sí entienden? Lo más cerca que estemos al Señor, aprendemos a pensar como Él, a actuar como Él. ¿Cómo actuaba Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? Esa es la cosa. Y lo más cerca que estemos con Él, lo más aprendemos a ser como Él. Y eso incluye pensar como Él. Pensar como Cristo pensaba, actuar como Cristo actuaba. Lo más cerca que estemos con Él, de tener esa comunión, aprendemos a ser más como Él. Por ejemplo, si una persona se está juntando con un marihuano, un drogadito, pues ¿qué crees que va a pasar? Se va a hacer un marihuano, se va a hacer un drogadito. Va a empezar a pensar como él, va a empezar a actuar como él. Porque esa es la gente que él se está juntando. Y esa es la misma cosa para nosotros. Si nosotros lo más cerca estemos con Cristo, aprendemos a actuar a semejanza de Él. Y eso incluye sus pensamientos. ¿Cómo Cristo pensaba? ¿Qué es lo que Cristo pensaba en cada situación? Lo podemos leer aquí en la palabra de Dios. Por eso, lo más cerca que estemos con Cristo, aprendemos a pensar sus pensamientos. O sea, sus pensamientos se hacen nuestros pensamientos. Pensamos como Él, actuamos como Él, o sea, semejanza de Él. Amén. Y luego cuando aprendemos eso, cuanto más le conocemos por medio también de su palabra, tanto más comprendemos su voluntad. O sea, nos acercamos a Él, aprendemos a pensar sus pensamientos. Pero también cuando leemos su palabra, aprendemos y comprendemos qué es su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, lee la palabra de Dios. Porque ahí está. Aquí está. Aquí podemos leer la voluntad de Dios. Y podemos comprender su voluntad. Y pues sabiendo eso, cuanto más nuestra voluntad concuerda con la suya, tanto más podremos estar seguros de que nuestras oraciones sean contestadas. O sea, sí, miran la conexión ahí. Es como una cadenita.
O sea, si nosotros empezamos a pensar como Él, empezamos a comprender su voluntad y nuestra voluntad sea como la de Él, cuando oremos, podemos estar seguros de que nuestras oraciones sean contestadas. Amén. O sea, nuestra voluntad se hace como la misma voluntad de Dios. Nuestros pensamientos son como los mismos pensamientos de Dios. Y cuando hay eso, o sea, podemos estar seguros de que Dios va a contestar nuestras oraciones porque nuestra voluntad concuerda con la voluntad de Dios. Porque aprendemos a pensar como Él y actuar como Él y comprendemos su voluntad. Amén. Amén. Y todo eso. So, es como una cadenita. Si usted puede ver que es como una cadenita. Si usted puede ver eso. Y sabiendo eso, es importante de saber que aunque sí es así, tenemos que recordar que tenemos que tener cuidado con el pecado. Amén. Porque el pecado en el corazón dificulta la oración. Dificulta la oración. Vayamos a Salmos 66, 18. Salmos 66, 18. Para ver esto. O sea, el pecado en el corazón estorba a nuestras oraciones. Amén. Vayamos allá para mirar esta verdad cuando tengan día. Amén. 76, 18. Amén. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Una vez más, para que se quede claro. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, el pecado, el Señor no me habría escuchado. Amén. O sea, cuando tenemos pecado en nuestros corazones, o sea, hace que estorban nuestras oraciones. Y por eso cuando pecamos es importante de ponernos en nuestras rodillas y pedir perdón al Señor. Amén. Para que el pecado que esté en nosotros no nos estorbe en nuestras oraciones. O sea, porque cuando pecamos es importante de decir, Señor, perdóname, porque lo que hice ante ti no fue bueno. Porque si no, o sea, estorba nuestra oración, el pecado en nuestros corazones. Y por eso tenemos que tener cuidado de pecar. Cuando caemos en pecado, o sea, no somos humanos perfectos que nunca vamos a pecar. Eso va hasta el cielo. Pero cuando uno peque, es importante que pide perdón al Señor. Para que ese pecado no estorbe nuestras oraciones. Amén. Porque es importante, porque también no sabemos cuando debemos de orar por una persona o algo de repente. Que es algo de repente, porque imagínense, si un cristiano apenas pecó y luego le sube una llamada de que algo está pasando, por favor, ore. O sea, ese cristiano no va a poder orar bien, Amén. porque pecó y primero necesita pedir perdón a Dios. Es decir, Señor, perdóname. Y por eso es importante de tener cuidado con el pecado. De no pecar, porque no sabemos cuándo debemos de orar por alguien, para tener o sea, limpio el corazón, para que Dios oiga nuestras oraciones. Amén. Amén. También es importante de vivir una vida de oración consistente. Es importante también de vivir una vida de oración consistente. Leemos esto en 1 de Tesalonicenses 5:17, donde dice orar sin cesar. O sea, ahí la palabra de Dios nos dice que orar sin cesar, o sea, cada día, cada mañana que te levantes, ore. Cada día que vas a dormir, cada noche que vas a dormir, ore también. O sea, es importante también de vivir una vida de oración consistente. Consistente la oración. Amén. Eso también es importante.
O sea, orar en tiempos de prueba, enfermedad, crisis económicas, cuando escasea la salud y desaparecen las fuerzas y todo eso. Pero no nomás orar en esos tiempos difíciles, sino también en los tiempos buenos. O sea, orar en todo tiempo, sea que estás teniendo un problema o no. Si no tienes un problema, ora. Si tienes un problema, ora. O sea, que no cese de orar. Por eso es siempre importante de orar siempre. En la prueba y cuando no tienes problemas o pruebas. Amén. Y muchas otras cosas, obviamente. Por eso es importante de permanecer en Cristo para vivir una vida de oración exitosa, como ya les dije. O sea, tenemos que permanecer en Cristo. O sea, de orar conscientemente, o sea, de orar consistentemente. Y permanecer en Cristo. Porque orar es también como señal de que tú estás permaneciendo en Cristo. De orar cada día, cada noche y todo así. Por eso es importante eso. Segundo es, permanecer en Él hace que nuestro fruto sea perenne. Hace que nuestro fruto sea perenne. Vayamos para atrás a nuestro texto. Juan 15:8. Juan 15:8, para atrás en nuestro texto. Juan 15:8. Dice así: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, es la garantía de cosechas continuas. O sea, porque permanecer en Él hace que nuestro fruto sea siempre, o sea, de cosechas continuas de fruto. Y miramos que se amplía este pensamiento en versículo 16, que se amplía este pensamiento en el versículo 16. Vayamos ahí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, miramos que ese pensamiento de versículo 8, o sea, se extiende más en el versículo 16. Miramos eso. También miramos que somos elegidos para llevar fruto. O sea, leemos eso en el versículo 16. O sea, que nosotros como cristianos fuimos elegidos para llevar fruto. Fruto, luego más fruto y luego mucho fruto. Dependiendo de la persona que va creciendo. O sea, si primero es que llevas unos poquitos frutos, eso está bueno. Pero luego que crezca para llevar más fruto y luego mucho fruto. Y miramos, porque nosotros como cristianos fuimos elegidos para llevar fruto. No para hacer nada, sino para llevar fruto. También en que nuestro fruto permanezca también. También esto incluye los frutos del Espíritu. Vayamos a Gálatas 5, 22 al 23. O sea, nosotros como cristianos fuimos elegidos para llevar fruto. También esto incluye los frutos del Espíritu Santo. Leemos en Gálatas 5, 22 al 23, cuando tengan día amén. Gálatas 5, 22 al 23, para mirar los frutos del Espíritu. Dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, miramos que todos esos son los frutos del Espíritu. Y si nosotros tenemos al Espíritu dentro de nosotros, entonces debemos de estar produciendo estos frutos. Amén. Estos son frutos que nosotros como cristianos tenemos que estar produciendo, llevando.
porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y si eso es cierto, entonces tenemos que producir esos frutos. Amén. Porque dice, mas el fruto del Espíritu. Estos son los frutos del Espíritu. Y si nosotros tenemos al Espíritu, entonces también nosotros tenemos que producir estos frutos, llevar estos frutos, porque recuerdan, fuimos elegidos para llevar y producir frutos. Amén. Amén. También incluye rica cosecha en el testimonio. O sea, también frutos por el testimonio. Por cuando los hijos de Dios, o sea, nosotros, exhiben la semejanza de Cristo ante el mundo, el Padre es glorificado. Por eso Cristo dijo que cuando nosotros llevemos fruto, o sea, Dios Padre es glorificado, porque nosotros estamos llevando frutos. Amén. O sea, la gente se ve obligada a confesar que hay un ser, un gran Dios, cuando puede transformar a unos pecadores malvados en unos santos piadosos. O sea, la gente cuando mira nuestros frutos, o sea, ellos miran que hay un Dios que puede ayudar y transformar a la gente, porque ellos miran nuestros frutos. O sea, si, por ejemplo, si hay una persona que es una mala persona y todo eso, y luego vienen unos cristianos y les dicen de Cristo, hey, Cristo te ama y Él te quiere salvar de un lugar que se llama el infierno y todo eso. Y la persona dice, pues sí, es cierto, yo soy un pecador y necesito a alguien que me salve de eso. Entonces esa persona acepta a Cristo y luego poco a poco va creciendo. Y luego poco a poco empieza a producir frutos. Amén. Y luego la gente que antes le conoció como un malvado, o sea, él sabe qué pasó. ¿Por qué esta mala persona ahora está haciendo buenas cosas? O sea, porque hubo un Dios que le transformó, le ayudó. Amén. Y luego la gente mira eso. Y eso es por el testimonio. La gente mira eso. Amén. Amén. También la consistencia, incrementar el número de convertidos. O sea, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestros frutos. La gente mira eso. Miran nuestros frutos. La gente mira eso. Ujú. Y por eso es importante de producir esos frutos. Amén. Y quizás por medio de nuestro testimonio, otros vengan a conocer de Cristo. Y es así que se aumentan los frutos por medio de nuestro testimonio. Amén. Porque como ya les dije, otros están observando nuestros frutos, cómo actuamos, qué decimos, cómo todo eso. ¿Cuáles son los frutos que nosotros como cristianos estamos produciendo? La gente mira eso. Tercero es que permanecer en Él hace que nuestro gozo sea celestial. Vayamos para atrás en nuestro texto. Permanecer en Él hace que nuestro gozo sea celestial. Vayamos para atrás a Juan 15:11. Cuando tengan de amén. Amén. Juan 15:11. Juan 15:11. 15:11. Cuando tengan de amén. Dice así. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una vez más. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. O sea, la obediencia terrenal trae gozo celestial. La obediencia terrenal trae gozo celestial. Por ejemplo, podemos mirar esto en Pablo y Silas. Vayamos a Hechos 16:25. 16:25 Hechos. Hechos 16:25. 16:25 Hechos 16:25. Cuando tengan de amén. Podemos mirar que la obediencia terrenal trae gozo celestial. Y miramos esto en ejemplo de Pablo y Silas.
cuando ellos tuvieron gozo incluso en la cárcel. 16:25, ¿ya lo tienen? Dice así, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Una vez más. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, aquí miramos que Pablo y Silas, en vez de llorar, en vez de decir, Dios, ¿por qué nos dejaste que pasara esto? Ellos en vez de eso empezaron a orar, empezaron a cantar himnos a Dios. O sea, no empezaron a enojarse contra Dios, sino a lo contrario, empezaron a alabar a Dios, a cantarle himnos. Gracias Dios por todo. Empezaron a cantar y a orar en vez de enojarse contra Dios. Porque estaban en la cárcel. Imagínense si usted estaría en la cárcel, ¿no se sentiría como enojado o algo? Por al contrario, Pablo y Silas, en vez de enojarse contra Dios, ellos empezaron a cantar y a alabar a Dios y a orar. Y ahí miramos ese gozo celestial que ellos tenían. Tenían ese gozo celestial. O sea, no era un gozo humano, o sea, era un gozo celestial. Porque ellos eran misioneros. Estaban haciendo la voluntad de Dios, le estaba obedeciendo. Ellos tenían que predicar y eso es lo que ellos estaban haciendo. Y por eso su obediencia terrenal hacia Dios trajo ese gozo celestial en esa situación. En vez de enojarse, gozaron, cantaban orando. Gozo celestial en un calabozo, gozo celestial con sus espaldas azotadas y sangrando. O sea, porque recuerda que antes de ser echado a la cárcel, o sea, las personas le golpearon y las azotaron al punto de que sus espaldas estaban todos sangrando. Le estaban saliendo sangre y todo eso porque fueron azotados y luego los tiraron para adentro en la cárcel. Imagínense, sus espaldas sangrando porque fueron azotados. Pero en vez de enojarse, ellos empezaron a cantar, a orar a Dios. O sea, ese es el gozo celestial. Gozo celestial a medianoche. Y era un gozo también que causó un terremoto. Miramos eso después. Que después que los presos le oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de toros se soltaron. Eso es lo que trajo a él su gozo. En vez de enojarse contra Dios por todo lo mal que le había pasado, empezaron a orar y cantar himnos a él. Amén. Y también los creyentes, o sea, nosotros somos ejemplos en la tierra del gozo del cielo. O sea, de ese gozo que Pablo y Silas, también nosotros podemos tener ese gozo y representar ese gozo celestial aquí en la tierra. O sea, ese gozo que quizás otros humanos quizás no entiendan. O sea, los incrédulos quizás no entiendan ese gozo celestial. Como, no sé si era en Filipenses o Efesios, pero dijo que, o sea, nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también podemos tener un gozo que sobrepasa todo entendimiento, como Pablo y Silas. Amén. Por eso nosotros somos ejemplos del gozo del cielo, aquí en la tierra. Y ese gozo permanece en nosotros. Este es el gozo cumplido, completo y perfecto. Este es el gozo cumplido del que hablaba Cristo, completo y perfecto. Gozo celestial. Amén. Entonces, la conclusión de hoy en día es que nosotros como cristianos somos llamados a una vida que permanece
mediante la confesión de todo pecado por medio de la constante comunión con Cristo. A una vida que permanece, de tener esa comunión, esa relación con Cristo, de permanecer en Cristo, de siempre estar orando, leyendo su palabra, de obedecerle y todo eso. Y por eso nosotros como cristianos, Cristo permanece y mora en nosotros. Ahora nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios. Y es un buen punto, ¿verdad? Que estaba trayendo el Cacho de Pablo y Silas, de que estaban en la cárcel. En vez de quejarse, ¿verdad? Ah, Señor, ¿por qué permitiste que nos pusieran en la cárcel? ¿Por qué nos permitiste que nos azotaran? ¿Por qué permitiste que hablaran mal de nosotros o que se burlaran los fulanos? ¿Verdad? En vez de eso, se pusieron a cantar, ¿verdad? Se pusieron a cantar himnos, se pusieron a orar, a dar gracias a Dios por todo lo que le estaba pasando, en vez de quejarse. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia a enojarnos, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué hablan mal de nosotros? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Entonces, muchos dicen, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Cuando tú oyes a una persona siempre que le está pasando, ¿por qué a mí? Como diciendo, yo soy mejor, ¿por qué mejor al otro? ¿Verdad? Entonces, pero uno nunca se pone a pensar o a decir, ¿por qué a mí no? ¿Verdad? O sea, ¿por qué a mí no? O sea, o qué bueno, ¿verdad? Que a mí y no a él, ¿verdad? Eso no dicen. Entonces ellos, pues, estaban gozando, ¿verdad? Se estaban gozando en que ellos sabían que Dios los estaba viendo, sabían que Dios estaba con ellos, a pesar de que estaban pasando por todo eso. Ellos dirían, ¿sabes qué? Dios está con nosotros de todos modos, a pesar que estamos pasando en estos momentos, ¿sí entendemos? Y como José, ¿se acuerdan de José? Como José, la Biblia misma dice, y Jehová estaba con él, ¿verdad? Jehová estaba con él, y le pasó un montón de cosas, y la Biblia, y Jehová estaba con él, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces cuando nos pasan tantas cosas, no hay que renegar, ¿verdad? Al contrario, hay que decirle gracias a Dios, porque quizás me podría haber pasado algo peor, pero no me pasó, ¿sí entendemos? Y darle gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando uno le da gracias a Dios a pesar de nuestras circunstancias, ahí cuando Pablo y Silas hicieron eso, dice que se empezó un temblor, ¿verdad? Y ellos fueron libres. Entonces, Dios tiene muchas cosas para nosotros cuando somos, a pesar de que estamos pasando por cosas, agradecemos a Dios, ¿verdad? Que no nos está trayendo cosas peores, ¿verdad? Entonces hay que ser agradecidos con Dios, hay que permanecer en Él, ¿verdad? Quererse permanecer en Cristo es venir a la iglesia, orar, ¿verdad? Pues echarle ganas, ¿verdad? Estaba hablando con una persona y me estaba diciendo que ya tiene tiempo que no va a la iglesia. Y le dije, ¿y ahora fuiste? No, ahora tampoco, ¿verdad? Descansé. O sea y yo dije, qué feo, ¿verdad? Qué feo que una persona habiendo iglesia, nomás no quiera ir, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Pablo y Silas, ¿verdad? Como ellos estaban contentos a pesar de estar donde estaban, pero estaban contentos, ¿verdad? Y seguían orando a Dios, seguían cantando himnos, eso no los paró, ellos seguían, porque como dice Daniel, ¿verdad? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿verdad? Bueno, entonces ahí quedó la predicación del Cacho y vamos a tomar un receso de 10 minutos y que Dios les bendiga.